Resulta que Godzilla se cansó del aislamiento por coronavirus, entonces empezó a atacar a la gente y solo hay un ser que puede detenerlo. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Godzilla vs. Kong, la revancha. Y la Calavera, un lugar lindo para veranear. Allí nos encontramos con el Rey Kong, que si esta imagen no te hace acordar a Homero Kong es porque no tenés cultura. Resulta que todos los monstruos de la Tierra fueron derrotados y por una antigua leyenda que figura en la Wikipedia sabemos que Godzilla y Kong son enemigos mortales. Entonces los humanos deciden encerrar al monito en un domo contenedor para que Godzilla no se lo coma crudo. Qué poca fe le tenían al mono. Resulta que a todo esto Godzilla empieza a atacar una ciudad y eso llama la atención porque venía ayudando a la gente y de repente se puso como loco y empezó a matar. La cosa es que los humanos piensan: me parece que Godzilla está medio loco. ¿Qué les parece si creamos una máquina tipo Titanes del Pacífico por si las moscas? Pero qué buena idea, dicen todos. El único detalle es que se necesita para que funcione algo así como una super energía de la Tierra Hueca, que es el lugar de donde vienen Godzilla, Kong y los demás. Ya sé, llevemos a King Kong a la Tierra Hueca que queda en la Antártida para que nos diga bien por dónde agarrar y así lo protegemos de Godzilla y de paso lo sacamos a pasear para que no le agarre claustrofobia. Pero qué buena idea, dicen todos. Para asegurarnos que esté todo bien, llevémoslo en un barco, así está bien desprotegido por si nos llegan a atacar. Según el Rincón del Vago, los lagartos no les gusta el agua, así que Godzilla seguro no nos va a hacer nada. Y ahí van, con el mono en barco tranquilos por el mar, pero resulta que a Godzilla sí le gusta el agua y como olfateó el olor a mono de Kong, pasó lo impensado, atacó el barco. Luego de una desigual pelea acuática donde Godzilla casi ahoga a Kong, a algún lúcido se le ocurrió llevarlo en helicóptero hasta la Antártida. Ahora digo yo, ¿esto no era lo más lógico desde el principio? ¡No! Aquí no hacemos esas cosas. Porque si no, la película no tenía acción y no podíamos ver el round 1 que finalmente pudo ganar Godzilla. En fin, la cosa es que finalmente llegan a la Antártida y le dicen a Kong: escuchá, mono, entrá por ese agujerito que está recopado, a lo mejor encontrás a tu familia, o a lo mejor te morís arruinando la película, pero quédate tranca, seguro que eso no pasa. Y Kong, recontento, entra al agujero. En otra trama de la película tenemos a Eleven de Stranger Things y al gordito de Deadpool, que por conveniencia de la trama son excelentes investigadores y junto a un locutor que se dedica a hacer podcast, se ponen a ver bien por qué Godzilla está atacando a la gente y resulta que lo hace porque, claro, el lagarto se dio cuenta que lo querían reemplazar con un Godzilla mecánico superpoderoso que se lo iba a comer crudo. Entonces Godzilla no tuvo mejor idea que empezar a buscar a los garcas que lo quieren hacer sonar. Resulta que había un par de científicos que habían construido este Mecha Godzilla con un par de fierros, pero también usando unos cráneos de un monstruo que Godzilla había derrotado en otra película. Seguramente nada mal va a salir de esto, pero a que no sabes, sale como el tuje y resulta que Mecha Godzilla se vuelve como loco. A todo esto, Kong llega a la Tierra Hueca y en menos de 5 minutos nos enteramos de que su raza está enemistada con la de Godzilla, porque si no, no tiene sentido el título de la película, y que son algo así como los guardianes de esa tierra. Y en ese momento Godzilla se da cuenta de que Kong llegó a la fuente de poder superpoderosa, que es la misma que tira por la boca a Godzilla, y decide tirar un rayo atómico a Kong desde la superficie de la Tierra. No soy muy científico, pero el último que hizo eso fue Freezer y voló a la mierda a Namekusei. Pero acá no pasa nada de eso, quédate tranquilo. La cuestión es que Kong se recalienta y claro, le tiraron un aliento a perro asesino en la cara y de repente agarra un hacha que probablemente se olvidó Thor por ahí y lo va a buscar con toda la furia. Resulta que el hacha es una escama de Godzilla que se puede cargar con energía, esa re loca, y ahí va Kong con su hacha vengadora a partirle la jeta a Godzilla y a que no sabes, le parte la jeta. El round 2 es para el Rey Kong, pero, la energía del hacha se agota y agarrate Catalina. Godzilla se pone como loco y lo empieza a cagar a trompadas, pero cuando está a punto de hacerlo cagar fuego piensa: creo que lo mejor será dejar vivir a este mono, y ahí sin ningún tipo de motivo aparente lo deja tirado al pobre Kong cuando de repente desde la punta de una montaña aparece Mecha Godzilla y ahí sí, se armó la gorda. Qué problema, ¿eh? El tema es que Mechagodzilla tiene misiles, rayos láser, wifi, bluetooth y no tarda en darle una terrible paliza al pobre Godzilla.
Acá es cuando por motivos convenientes para la trama usan una nave que puede funcionar como un desfibrilador portátil y le hacen un RCP a Kong que se despierta súper recargado, andá a saber por qué, y una nena que habla señas le dice: olvídate de que Godzilla te dio terrible paliza y que casi te mata 2 veces, y anda a ayudarlo que si no estamos al horno con papas fritas. Y allí va el Rey Kong, pero mamma mía, el Mechagodzilla es más fuerte que los dos juntos. Ahora sí, quédate tranquilo, el gordito de Deadpool tira agua en un tablero electrónico que no controlaba al Mechagodzilla, pero sí alcanza para provocarle un cortocircuito, y en ese momento Godzilla le carga el hacha a Kong mediante un USB de alta velocidad y ¡zas!, le corta la cabeza a Mechagodzilla, salvando así a la humanidad. Al final resulta que Kong y Godzilla se quedan en buenos términos, se miran como el Velociraptor y el tiranosaurio de Jurassic World, y cada uno se va para su rancho. Sí, difiere mucho con la de 1962 que ganaba Kong, te dejo un enlace acá arriba si la querés ver, o si querés ver el resumen que también está bueno, che, miralo, y suscríbete al canal de paso. En esta, gana Godzilla y le metieron una subtrama que no está muy bien explicada, pero quizás tenga un poco más de coherencia. Al final, Kong queda como el rey de la Tierra Hueca, Godzilla se va a pasear manteniendo la distancia y usando barbijo, y la película no va a ganar un Oscar, pero es una buena película para ver tipo 10 de la noche con unos ricos pochoclos. La verdad, muy pochoclera la peli, muy recomendable. Abajo te dejo un link por si la querés ver, y también te recomiendo que te suscribas al canal, le des un me gusta al video y si podés compartirlo que me reayudás. Chau chau.